Cuando llegué al velorio de Isabel, mi esposa de 35 años de matrimonio, 2 guardias de seguridad me bloquearon la entrada con órdenes específicas de mi propio hijo. Él no puede entrar. Es una orden familiar. Toda la funeraria presenció cómo me expulsaron a la fuerza mientras yo gritaba su nombre desesperadamente. Esa noche hice una llamada telefónica de 1 hora que cambiaría para siempre la vida de David. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Joaquín Morales Vega, tengo 67 años y jamás imaginé que el día más doloroso de mi vida se convertiría también en el momento en que descubriría la verdadera naturaleza de mi único hijo. El 23 de septiembre de 2023, Isabel Campos Ruiz, la mujer que había sido mi compañera desde 1988, perdió su batalla contra el cáncer que la consumió durante 8 meses terribles. Durante esos 8 meses de agonía, yo fui quien estuvo a su lado cada segundo. Dormí en sillas de hospital, alimenté sus labios resecos con cucharaditas de agua, sostuve su mano mientras los médicos nos daban noticias cada vez más desalentadoras. David, nuestro hijo de 38 años, apareció apenas 3 veces en todo ese tiempo. Siempre llegaba acompañado de Cristina Jiménez Soto, su esposa, una mujer que desde el primer día me miró como si fuera un estorbo en sus planes de ascensión social. Las excusas de David eran siempre las mismas. Papá, tengo muchas responsabilidades en la empresa. No puedo ver a mamá así. Cristina está muy sensible con estos temas. Pero yo entendía que la verdad era otra. Mi hijo había construido una vida de lujos y comodidades gracias al cargo de director ejecutivo que le otorgué en mis 3 empresas de construcción, ganando 12.000 euros mensuales sin haber sudado verdaderamente ni un solo día de su vida. El día que Isabel murió, el 22 de septiembre por la madrugada, David no estaba presente. Yo sostuve su mano fría mientras su respiración se apagaba lentamente, susurrándole al oído todas las cosas hermosas que habíamos vivido juntos. Cuando llamé a mi hijo para darle la noticia, su primera pregunta no fue sobre cómo había sido el final de su madre, sino sobre los arreglos funerarios y quién se haría cargo de los gastos. Esa respuesta me heló la sangre, pero decidí mantener la compostura. Al día siguiente, mientras yo me ocupaba de todos los trámites legales y los preparativos del velorio, David desapareció nuevamente. Cristina me informó por teléfono, con una frialdad que me sorprendió incluso viniendo de ella, que ellos se encargarían de coordinar los detalles de la ceremonia porque era importante que todo saliera perfecto. No sospeché nada extraño hasta que llegué a la funeraria San Miguel en el centro de Madrid a las 3 de la tarde del 23 de septiembre. Había elegido esa funeraria porque Isabel y yo habíamos asistido allí a varios velatorios de amigos queridos y ella siempre comentaba que le parecía un lugar digno y acogedor. Llevaba en mis manos un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, y en el pecho el dolor más profundo que había sentido en toda mi vida. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, 2 hombres corpulentos vestidos con trajes negros me interceptaron. «Disculpe, señor, ¿podría identificarse?», me preguntó uno de ellos con voz profesional pero firme. «Soy Joaquín Morales, el esposo de Isabel Campos. Vengo al velorio de mi esposa», respondí extrañado por la presencia de seguridad en un lugar así. Los 2 hombres intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. «Señor Morales, tenemos instrucciones específicas del señor David Morales. Él nos contrató para este evento y nos dio órdenes expresas de que usted no puede ingresar. Es una decisión familiar», me explicó el más alto de los 2 guardias. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras rebotaron en mi cabeza como ecos en una caverna vacía. «¿Cómo que no puedo ingresar? Es el velorio de mi esposa. Estuvimos casados 35 años», grité con una desesperación que jamás había sentido. «Lo sentimos mucho, señor, pero nuestras órdenes son claras», respondió el otro guardia, bloqueando físicamente mi paso hacia la puerta.
La gente que entraba y salía de la funeraria comenzó a detenerse para presenciar la escena. Reconocí a algunos vecinos, amigos de décadas, compañeros de trabajo, todos observando cómo el viudo era impedido de despedirse de su propia esposa. La humillación era tan intensa que sentí como mis piernas temblaban y mi respiración se entrecortaba. «¡Isabel! ¡Isabel!». Comencé a gritar su nombre hacia el interior del edificio, esperando que de alguna manera mi voz llegara hasta donde estaba su cuerpo. Los guardias me tomaron por los brazos con firmeza profesional, pero implacable. «Señor, por favor, no haga esto más difícil», me dijeron mientras me alejaban de la entrada. Fue entonces cuando vi a David aparecer en el umbral de la puerta. Mi hijo, mi sangre, el niño que había criado, educado y mantenido durante toda su vida, me observaba desde la distancia con una expresión que jamás olvidaré, fría, calculada, sin un ápice de remordimiento. A su lado estaba Cristina, con una sonrisa apenas perceptible que me confirmó que esta humillación había sido planificada meticulosamente. «David, por favor, déjame entrar. Solo quiero despedirme de tu madre», le supliqué con la poca dignidad que me quedaba. Pero él simplemente asintió a los guardias, dándoles a entender que mantuvieran su posición. Sin decir una sola palabra, desapareció nuevamente en el interior de la funeraria, dejándome expuesto ante la mirada de todos los presentes. Los guardias me escoltaron hasta la acera, donde permanecí durante las siguientes 4 horas, viendo cómo amigos, familiares y conocidos entraban a presentar sus respetos a Isabel, mientras yo, su esposo, permanecía excluido como un extraño. Algunos se acercaron a saludarme con evidente incomodidad, sin entender qué estaba sucediendo, pero yo estaba demasiado conmocionado para dar explicaciones coherentes. Cuando finalmente el velorio terminó y vi salir el féretro hacia el cementerio, supe que había sido testigo no solo de la muerte de mi esposa, sino también del nacimiento de una determinación férrea en mi interior. Esa noche, mientras David probablemente celebraba haber ejecutado su plan de humillación, yo tomé el teléfono y marqué un número que cambiaría nuestras vidas para siempre. La conversación duró exactamente 1 hora y 3 minutos. Al colgar, David Morales Campos ya no tenía futuro. Mientras regresaba a casa esa noche del 23 de septiembre, mi mente comenzó a reconstruir los últimos años con una claridad dolorosa que antes había preferido ignorar. La humillación en la funeraria no había sido un arrebato impulsivo de David. Había sido la culminación de un desprecio que venía gestándose durante décadas, alimentado por la ambición desmedida de Cristina y la comodidad viciosa de mi propio hijo. Recordé con precisión escalofriante el momento exacto en que todo comenzó a cambiar. Fue en diciembre de 2016, cuando David cumplió 31 años. Ese día le anuncié que lo nombraría director ejecutivo de Construcciones Morales, la empresa principal de nuestro grupo familiar que yo había fundado en 1985, cuando él apenas tenía 1 año de edad. También le comuniqué que sería beneficiario directo de mi participación en Inmobiliaria Madrid Norte y Proyectos Urbanos Castilla, las otras 2 compañías que había construido ladrillo a ladrillo, contrato tras contrato. Isabel lloró de emoción esa noche. «Joaquín, nuestro hijo tendrá todo asegurado para el resto de su vida», me dijo mientras preparaba la cena de celebración. Yo creía estar haciendo lo correcto, garantizando el futuro de mi familia, honrando la tradición de padres que dejan un legado sólido a sus descendientes. Qué ingenuo fui al no reconocer las señales de alarma que ya estaban presentes. La primera manifestación evidente del cambio fue la actitud de David hacia el trabajo. Durante los primeros meses como director ejecutivo, llegaba a las oficinas después de las 11 de la mañana, delegaba absolutamente todas sus responsabilidades en los gerentes de área que yo había entrenado durante años y desaparecía regularmente para reuniones de negocios que consistían en comidas largas en restaurantes caros con Cristina. Roberto Silva Mendoza, nuestro contador de confianza desde hace 15 años, comenzó a mostrarme informes preocupantes sobre los gastos corporativos. David había aumentado exponencialmente los gastos de representación de la empresa,
justificando comidas de 300 euros como inversiones en relaciones comerciales. Su sueldo mensual de 12.000 euros, que ya era generoso considerando su inexperiencia real, se complementaba con bonificaciones trimestrales que él mismo se había autorizado sin consultarme. Pero lo que realmente me inquietaba era la transformación de su personalidad. El joven tímido y respetuoso que había sido hasta los 30 años se convirtió gradualmente en alguien arrogante, demandante y profundamente irrespetuoso hacia Isabel y hacia mí. Las cenas familiares de los domingos, que habían sido sagradas en nuestra familia durante décadas, se volvieron esporádicas y tensas. David llegaba tarde, respondía con monosílabos a nuestras preguntas sobre su vida y pasaba la mayor parte del tiempo revisando su teléfono móvil. Cristina, por su parte, había comenzado a hacer comentarios cada vez más directos sobre nuestro estilo de vida modesto comparado con el potencial económico de las empresas. No entiendo por qué siguen viviendo en este apartamento tan pequeño cuando podrían comprarse una mansión en La Moraleja, decía con una sonrisa que no lograba ocultar su desprecio. David merece vivir según su posición social, no como un empleado más. Isabel siempre defendía a nuestro hijo con una lealtad ciega que ahora entiendo fue parte del problema. Joaquín, déjalo que se adapte a su nueva responsabilidad, me decía cuando yo expresaba mis preocupaciones. Es normal que un joven exitoso quiera disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero David no trabajaba, simplemente cobraba un salario principesco por ocupar una oficina y firmar documentos que otros preparaban. La situación se deterioró dramáticamente cuando Isabel comenzó a enfermar a principios de 2023. Los primeros síntomas aparecieron en enero: fatiga constante, dolores abdominales persistentes, pérdida de apetito. Inicialmente pensamos que era estrés o algún problema digestivo menor, pero cuando los análisis de marzo revelaron la presencia de células cancerígenas en su páncreas, nuestro mundo se tambaleó. El oncólogo, el doctor Fernando Ruiz Navarro, fue brutalmente honesto durante la primera consulta. Señora Campos, su cáncer está en una etapa avanzada. Con tratamiento agresivo, podemos aspirar a controlar la enfermedad durante algunos meses, tal vez un año si tenemos suerte. Sin tratamiento le quedan entre 3 y 6 meses de vida. Isabel apretó mi mano con una fuerza sorprendente y me miró con esos ojos verdes que había amado durante casi 4 décadas. Lucharemos, Joaquín, juntos como siempre. Desde ese momento, mi vida se reorganizó completamente alrededor del cuidado de Isabel. Delegué la supervisión diaria de las empresas en mis gerentes de confianza, cancelé todos los proyectos no esenciales y me convertí en el cuidador de tiempo completo de mi esposa. Aprendí a administrar morfina, a preparar comidas blandas que pudiera tolerar su estómago debilitado, a interpretar cada gesto de dolor en su rostro para anticipar sus necesidades. David recibió la noticia del diagnóstico de su madre con una reacción que todavía me resulta incomprensible. En lugar de preguntar sobre el tratamiento, los pronósticos o cómo podía ayudar, su primera preocupación fue sobre cómo la enfermedad de Isabel afectaría la estabilidad operacional de las empresas. Papá, necesitamos mantener separados los asuntos personales de los profesionales, me dijo con una frialdad que me dejó helado. Durante los 8 meses siguientes, mientras yo vivía prácticamente en hospitales y clínicas, David continuó con su rutina de lujos y comodidades como si nada hubiera cambiado. Las 3 visitas que hizo a su madre enferma fueron protocolarias, breves y siempre acompañadas de Cristina, quien se comportaba como si estar en presencia de una persona con cáncer fuera una molestia personal. La segunda visita fue particularmente reveladora. Isabel había perdido ya 15 kilos. Su cabello había desaparecido completamente debido a la quimioterapia, y apenas podía mantenerse despierta durante más de 2 horas seguidas. David llegó al hospital vestido con un traje de 2.000 euros, llevando en la muñeca un Rolex que no reconocí y que probablemente costaba más que el sueldo anual de una enfermera. «Mamá, te ves mejor», mintió descaradamente mientras se mantenía a una distancia prudencial de la cama. Isabel sonrió débilmente
y extendió su mano temblorosa hacia él. Pero David fingió no notarlo, ocupado revisando mensajes en su teléfono. «Papá, necesito hablar contigo sobre algunos contratos urgentes», me dijo después de apenas 10 minutos, como si la habitación de hospital fuera una sala de juntas. Cristina, mientras tanto, se había quedado en el pasillo, alegando que los olores del hospital la mareaban. Cuando salí a buscarla para que al menos saludara a Isabel, la encontré hablando por teléfono sobre planes para un fin de semana en Marbella. «Sí, amor, ya reservé el hotel de 5 estrellas. David necesita relajarse después de tanto estrés laboral», decía sin el menor rastro de vergüenza. La tercera y última visita ocurrió 2 semanas antes de que Isabel muriera, cuando ya era evidente que el final se acercaba rápidamente. Los médicos habían suspendido el tratamiento activo y habían comenzado los cuidados paliativos. Isabel dormía la mayor parte del día, despertando ocasionalmente para susurrar mi nombre o pedir agua. David llegó esa tarde con una actitud extrañamente urgente. En lugar de acercarse a la cama de su madre, me pidió que saliéramos al pasillo para una conversación privada e importante. «Papá, creo que es momento de que hablemos sobre el futuro», comenzó con una seriedad que no le había visto en años. «Mamá ya no va a recuperarse y necesitamos prepararnos para lo que viene después». Lo que siguió fue la conversación más desgarradora que había tenido en mi vida. David me explicó, con una meticulosidad que demostraba preparación previa, que había estado analizando la estructura patrimonial familiar con abogados especializados. Había identificado oportunidades de optimización fiscal que requerían reestructuraciones societarias inmediatas para maximizar la herencia y minimizar las cargas tributarias. En palabras simples, mi hijo había estado preparando la distribución de nuestros bienes mientras su madre agonizaba en una cama de hospital a pocos metros de distancia. Había calculado el valor de las 3 empresas, nuestros ahorros, las propiedades, incluso el seguro de vida de Isabel, y había desarrollado un plan detallado para modernizar la administración familiar bajo su liderazgo exclusivo. Esa noche, cuando regresé a casa después de pasar el día entero en el hospital, me senté en el salón que Isabel había decorado con tanto amor y comprendí finalmente la magnitud de mi error. Al entregar a David una posición de poder sin que hubiera demostrado merecerla, había creado un monstruo de ambición y egoísmo. Al protegerlo de las consecuencias de sus actos durante décadas, había permitido que desarrollara una mentalidad de privilegio que lo había deshumanizado completamente. Pero esa noche del 23 de septiembre, después de la humillación más profunda de mi vida, decidí que había llegado el momento de corregir 38 años de errores paternales. La llamada telefónica que haría cambiaría todo para siempre. Eran las 11:47 de la noche cuando marqué el número de Miguel Ortega Delgado. Mi abogado de confianza durante los últimos 22 años respondió al tercer timbre, a pesar de lo avanzado de la hora. «Joaquín, lamento mucho lo de Isabel. Recibí tu mensaje esta mañana, pero no quise molestarte en un momento tan doloroso», dijo con esa voz grave que siempre me había transmitido seguridad en los momentos más complicados. «Miguel, necesito que esta conversación quede entre nosotros y que actúes con absoluta urgencia», le respondí con una determinación que sorprendió incluso a mí mismo. «Lo que voy a pedirte cambiará completamente la situación familiar, y una vez que demos el primer paso, no habrá posibilidad de retroceder. Escucho atentamente, Joaquín. Sabes que puedes contar con mi discreción absoluta», me confirmó mientras yo respiraba profundamente para organizar mis ideas. Lo que estaba a punto de hacer requería precisión quirúrgica en cada detalle legal, timing perfecto en la ejecución y sobre todo la frialdad emocional que nunca creí poseer hasta esa noche. «Quiero que revises inmediatamente todos los contratos laborales de David en las 3 empresas», comencé explicándole mientras caminaba por mi apartamento vacío. «Específicamente, necesito que ubiques la cláusula de conducta profesional que incluimos en su contrato de director ejecutivo cuando lo nombramos en diciembre de 2016. Esa cláusula establece que comportamientos que dañen la reputación corporativa o familiar constituyen causa justificada
para terminación inmediata del vínculo laboral. Miguel conocía perfectamente esa cláusula, porque había sido él quien la redactó siguiendo mis instrucciones específicas. Joaquín, esa cláusula es absolutamente válida y ejecutable, me confirmó después de varios minutos revisando los documentos digitalmente. ¿Qué situación específica constituiría la violación contractual? Le narré detalladamente los eventos del velorio, describiendo cómo David había contratado seguridad privada para impedirme participar en la ceremonia fúnebre de mi propia esposa, exponiendo a nuestra familia a una humillación pública que había sido presenciada por decenas de personas vinculadas profesionalmente con nuestras empresas. Esta situación constituye definitivamente una violación grave de la cláusula de conducta profesional, dictaminó Miguel con la autoridad de sus 30 años de experiencia en derecho corporativo. Procederemos inmediatamente con la terminación del contrato laboral por causa justificada, lo cual significa que David perderá todos los beneficios asociados: salario, bonificaciones, vehículo corporativo, seguro médico privado, apartamento de la empresa y cualquier derecho a indemnización. Pero mi plan era mucho más amplio que una simple despedida laboral. Miguel, quiero que contactes inmediatamente a Roberto Silva Mendoza y le solicites un informe completo de todos los gastos corporativos autorizados por David durante los últimos 3 años. Continué explicándole mientras tomaba notas detalladas. La investigación que Miguel y Roberto realizaron esa misma madrugada reveló cifras que superaron mis peores expectativas. Durante los últimos 3 años, David había dilapidado más de 200.000 euros en gastos injustificables, comidas semanales de 500 euros en restaurantes de lujo, viajes a destinos turísticos facturados como conferencias empresariales, bonificaciones trimestrales que se había otorgado sin autorización y compras personales cargadas a las cuentas corporativas. Joaquín, técnicamente podríamos proceder legalmente contra David por malversación de fondos corporativos, me informó Miguel después de revisar exhaustivamente los registros contables. Las evidencias son abrumadoras y los montos superan los umbrales que constituyen delito financiero. Sin embargo, yo no buscaba destruir a David a través del sistema judicial. Mi objetivo era enseñarle las consecuencias reales mediante la pérdida inmediata de todos los privilegios que nunca había merecido. Miguel, necesito que redactes una carta poder revocando todas las autorizaciones bancarias que David tiene en nombre de las empresas. Le instruí mientras revisaba mentalmente cada detalle de la operación. Esa carta debe llegar a los bancos antes de las 9 de la mañana, antes de que él intente realizar cualquier movimiento financiero. Miguel trabajó durante toda la madrugada preparando la documentación legal necesaria. A las 6 de la mañana del 24 de septiembre, había completado todos los trámites. Terminación contractual, cancelación de beneficios, revocación de poderes bancarios y notificación a todas las instituciones financieras relevantes. Pero el golpe más devastador estaba aún por venir. Durante nuestra conversación nocturna, le confesé a Miguel un secreto que había guardado celosamente durante más de una década: la existencia de un fondo de inversión internacional que había creado gradualmente desde 2012, utilizando las utilidades excedentes de las empresas. Miguel, ese fondo suma actualmente 2.400.000 euros, le revelé mientras sentía cómo las palabras liberaban una carga emocional enorme. David jamás supo de su existencia, porque siempre creyó que los únicos activos familiares eran las empresas operativas y nuestros ahorros domésticos. Vivió creyendo que su futuro dependía exclusivamente de su posición laboral, sin saber que Isabel y yo habíamos acumulado una fortuna paralela completamente independiente. La creación de este fondo había sido una decisión estratégica que tomé cuando comencé a notar los primeros signos de irresponsabilidad financiera en David. Cada trimestre, transfería discretamente entre 50 y 100.000 euros de las utilidades empresariales hacia inversiones diversificadas en mercados europeos, asiáticos y norteamericanos. Con la muerte de Isabel, yo me convierto en el único beneficiario de ese fondo, le expliqué a Miguel mientras revisábamos las implicaciones legales.
David perdió para siempre cualquier posibilidad de acceder a esos recursos, y lo más importante es que ni siquiera sabe que existen. Miguel comprendió inmediatamente las dimensiones de mi estrategia. Joaquín, has ejecutado una maniobra perfecta. Me felicitó con admiración genuina. David perderá simultáneamente su fuente de ingresos, sus beneficios corporativos, su acceso a recursos financieros, y descubrirá que su futuro económico era una ilusión construida sobre privilegios que podían revocarse en cualquier momento. La conversación terminó a las 12:50 de la madrugada, después de haber establecido un plan de acción que se ejecutaría automáticamente durante las siguientes 24 horas. Al amanecer del 24 de septiembre, David despertó siendo todavía el director ejecutivo privilegiado de 3 empresas prósperas. Antes del mediodía, se convertiría en un desempleado sin recursos, sin beneficios y sin futuro asegurado. La venganza de un padre había comenzado. A las 8 de la mañana del 24 de septiembre, mientras yo desayunaba café solo en la cocina que Isabel había llenado de vida durante décadas, mi teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. Era Andrés Vázquez Moreno, el gerente general de Construcciones Morales, quien llevaba conmigo 15 años y conocía mejor que nadie el funcionamiento interno de nuestras operaciones. Don Joaquín, disculpe que lo moleste tan temprano, pero necesito confirmar algunas instrucciones que recibí esta madrugada, me dijo con evidente confusión. El abogado Miguel Ortega me envió documentos oficiales indicando cambios inmediatos en la estructura directiva. ¿Confirma usted que David ya no forma parte del equipo ejecutivo de ninguna de las 3 empresas? Andrés, esas instrucciones son completamente correctas y deben ejecutarse inmediatamente. Le respondí con la firmeza que había caracterizado mis decisiones empresariales durante casi 4 décadas. David Morales Campos ha sido separado de todos sus cargos por violación grave de las cláusulas contractuales de conducta profesional. A partir de este momento, carece de cualquier autoridad, acceso o representación en nombre de nuestras compañías. Lo que Andrés no sabía era que yo había pasado la madrugada investigando exhaustivamente los verdaderos planes que David había desarrollado durante los últimos meses. Utilizando mis accesos administrativos a los sistemas corporativos, había descubierto una serie de comunicaciones electrónicas que revelaban la magnitud real de la traición de mi hijo. En su computadora de trabajo, David había mantenido correspondencia secreta con Inmobiliaria Castilla-La Mancha, uno de nuestros competidores más agresivos en el mercado madrileño. Los correos electrónicos, fechados entre abril y agosto de 2023, documentaban negociaciones avanzadas para la venta completa de nuestras 3 empresas por un precio conjunto de 8.200.000 euros. La estrategia de David era diabólicamente simple. Esperaba heredar el control mayoritario de las compañías después de mi muerte y la de Isabel, para inmediatamente proceder con la liquidación total del patrimonio empresarial que yo había construido durante 38 años de trabajo incansable. Pero lo más indignante era descubrir que David había prometido a Cristina un estilo de vida completamente nuevo basado en esos 8 millones de euros. En mensajes privados entre ellos, planeaban comprar una mansión de 2 millones en La Moraleja, adquirir vehículos de lujo, invertir en un apartamento vacacional en Marbella y mantener un fondo de inversión personal que les garantizara rentas mensuales superiores a 20.000 euros sin trabajar jamás. El viejo se morirá pronto y entonces podremos vivir como realmente merecemos, había escrito David a su esposa en un mensaje de julio que me provocó náuseas al leerlo. Ya hablé con los compradores y están dispuestos a cerrar el trato en cuanto tengamos control legal completo. Cristina había respondido con entusiasmo desbordante. Ya era hora, cariño. Llevamos años esperando que tus padres entiendan que tienen la obligación de dejarnos una herencia digna de nuestro nivel social. 8 millones nos permitirán finalmente vivir como la gente exitosa que somos. Pero David había cometido un error fatal en sus cálculos. Todas sus proyecciones económicas se basaban en la suposición de que conocía completamente el patrimonio familiar, cuando en realidad
Ignoraba la existencia del Fondo de Inversión Internacional que Isabel y yo habíamos acumulado meticulosamente durante más de una década. Ese fondo, administrado discretamente por la firma suiza Helvetic Asset Management, contenía actualmente 2.400.000 euros distribuidos en bonos gubernamentales europeos, acciones de empresas tecnológicas estadounidenses y participaciones en fondos inmobiliarios asiáticos. A las 10 de la mañana, Roberto Silva Mendoza me llamó para confirmar que había ejecutado todas las instrucciones financieras. Don Joaquín, he cancelado todas las tarjetas corporativas asociadas a David. He removido sus autorizaciones en las 6 cuentas bancarias empresariales y he notificado a los bancos que cualquier transacción que él intente realizar debe ser rechazada inmediatamente. Roberto, ¿qué saldo tenía David disponible en sus cuentas personales la última vez que revisaste sus movimientos? Le pregunté mientras comenzaba a comprender las dimensiones completas de la crisis financiera que mi hijo enfrentaría. La respuesta me sorprendió. Don Joaquín, David mantenía menos de 3.000 euros en sus cuentas personales. Todo su estilo de vida dependía completamente de los recursos corporativos. Esa revelación me confirmó que David había vivido durante años en una burbuja financiera completamente artificial. Su aparente prosperidad económica era en realidad una ilusión sostenida por privilegios corporativos que yo había autorizado ingenuamente. Roberto, prepara inmediatamente la documentación para cancelar el contrato de arrendamiento del apartamento de Chamberí que la empresa pagaba para David. Le instruí mientras visualizaba cada componente de la transformación que mi hijo experimentaría. También cancela su seguro médico privado, su membresía en el club deportivo y cualquier otro beneficio que estuviera recibiendo. A las 11:30 de la mañana, Andrés Vázquez me llamó nuevamente, esta vez con evidente nerviosismo. Don Joaquín, David acaba de llegar a las oficinas y está exigiendo explicaciones sobre por qué su tarjeta de acceso no funciona en la entrada principal. Andrés, procede exactamente según las instrucciones que te di esta mañana. Le respondí con tranquilidad absoluta. David debe ser tratado con respeto profesional, pero con firmeza inquebrantable. Ya no es empleado de ninguna de nuestras empresas y debe abandonar las instalaciones inmediatamente después de recoger sus pertenencias personales. Lo que siguió fue una llamada telefónica que había estado esperando durante horas. A las 12:15 del mediodía, David me contactó con una desesperación que jamás había escuchado en su voz. «Papá, ¿qué está pasando? Me han echado de mi oficina, mis tarjetas no funcionan y Andrés me dice que he sido despedido. Esto tiene que ser un malentendido terrible». «David, no hay ningún malentendido», le respondí con la misma frialdad que él había demostrado cuando ordenó mi expulsión del velorio de Isabel. «Tu comportamiento de ayer en la funeraria constituye una violación grave de las cláusulas de conducta profesional de tu contrato. Has sido separado definitivamente de todos tus cargos por causa justificada, lo cual significa que no tienes derecho a indemnización ni a ningún beneficio adicional». El silencio que siguió duró varios segundos interminables. Cuando David finalmente habló, su voz había cambiado completamente. «Papá, podemos hablar de esto. Fue un momento de mucha tensión emocional, pero podemos solucionarlo como familia. David, la familia terminó ayer cuando decidiste tratarme como a un extraño en el funeral de tu propia madre», le respondí antes de colgar definitivamente. La guerra había comenzado oficialmente, y David acababa de descubrir que había subestimado completamente a su oponente. Durante los días siguientes al despido de David, decidí implementar la fase más estratégica de mi plan: convertir su humillación pública en mi velorio en una herramienta para destruir completamente su reputación profesional en todo el sector de la construcción madrileña. Lo que mi hijo no comprendía era que durante 40 años de carrera empresarial yo había cultivado una red de contactos que abarcaba desde pequeños contratistas hasta los directivos de las corporaciones más influyentes de España. El lunes 27 de septiembre, 3 días después del funeral, comencé una serie de llamadas telefónicas cuidadosamente planificadas. Mi primera conversación fue con Eduardo Santamaría Herrera,
presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Constructoras, una organización que agrupa a más del 80% de las compañías del sector en la Comunidad de Madrid. Eduardo, necesito compartir contigo una situación muy delicada que afecta directamente a la reputación de nuestro sector. Le expliqué después de los saludos protocolarios y sus condolencias por la muerte de Isabel. Durante el funeral de mi esposa, mi propio hijo contrató seguridad privada para impedirme participar en la ceremonia, creando un escándalo público que fue presenciado por docenas de profesionales de nuestro ámbito laboral. Eduardo conocía perfectamente la importancia de mantener la imagen de respetabilidad en una industria donde la confianza personal y los vínculos familiares sólidos eran fundamentales para conseguir contratos importantes. Joaquín, eso es completamente inaceptable, me respondió con genuina indignación. Un hombre que es capaz de humillar a su propio padre en el momento más doloroso de su vida carece absolutamente de los valores éticos necesarios para representar a nuestro sector profesional. Eduardo, David ha estado buscando oportunidades laborales en otras empresas constructoras después de que decidí separarlo definitivamente de nuestras compañías. Continué explicándole mientras tomaba notas detalladas de su reacción. Considero mi responsabilidad moral informar a nuestros colegas sobre el tipo de persona con quien estarían tratando si decidieran contratarlo. La conversación duró más de 40 minutos, durante los cuales Eduardo me aseguró que comunicaría discretamente la situación a todos los miembros de la asociación. Joaquín, puedes estar tranquilo de que ninguna empresa seria del sector considerará emplear a David después de conocer estos detalles. Me garantizó con la autoridad de quien llevaba 12 años presidiendo la organización gremial más importante de Madrid. Mi segunda llamada estratégica fue para Carmen Delgado Ruiz, directora general de Desarrollos Inmobiliarios del Mediterráneo, la empresa que había mostrado mayor interés en adquirir nuestras compañías según las comunicaciones secretas que había interceptado en el ordenador de David. Esta conversación requería un enfoque completamente diferente, porque necesitaba neutralizar los planes de venta sin revelar que conocía las negociaciones clandestinas. Carmen, he estado reflexionando sobre el futuro de mis empresas después de la muerte de Isabel. Le comenté con aparente casualidad durante una conversación que sí creía rutinaria de condolencias profesionales. Inicialmente, había considerado la posibilidad de vender las compañías para retirarme definitivamente, pero los eventos recientes me han hecho reconsiderar completamente esa opción. La sorpresa en su voz fue evidente, aunque intentó disimularla profesionalmente. Joaquín, entiendo perfectamente que este sea un momento muy difícil para tomar decisiones empresariales importantes, me respondió mientras yo sonreía satisfecho por haber confirmado sus expectativas previas sobre una posible transacción. Carmen, he decidido que la mejor manera de honrar la memoria de Isabel es continuar desarrollando las empresas que construimos juntos durante tantos años, le expliqué con la determinación de quien había encontrado un propósito renovado. Voy a modernizar completamente nuestras operaciones, expandir hacia nuevos mercados y asegurarme de que nuestro legado perdure durante las próximas décadas. Esa conversación eliminó definitivamente cualquier posibilidad de que David pudiera ejecutar sus planes de venta, incluso si hubiera logrado heredar control sobre las empresas. Los compradores potenciales ya sabían que yo no tenía intención de retirarme ni de transferir la propiedad de las compañías en el futuro previsible. Pero mi golpe más devastador estaba reservado para Cristina. A través de contactos en el sector bancario, había descubierto que ella había solicitado un préstamo personal de 150.000 euros el mes anterior, utilizando como garantía las expectativas hereditarias de David, y presentando documentación que inflaba artificialmente el valor estimado de nuestra herencia familiar. El miércoles 29 de septiembre, contacté directamente con Blanca Navarro Sánchez, la directora de la sucursal del Banco Santander, donde Cristina había tramitado esa solicitud crediticia. Blanca, necesito informarte sobre una situación que puede implicar fraude documental en una operación reciente.
Le comuniqué después de identificarme como el propietario real de los activos que Cristina había usado como respaldo financiero. Señor Morales, revisaré inmediatamente el expediente que menciona. Me respondió con la seriedad que caracteriza a los ejecutivos bancarios cuando detectan posibles irregularidades. Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué detalladamente cómo Cristina había presentado valoraciones falsificadas de nuestro patrimonio empresarial y había omitido información crucial sobre la situación legal real de David dentro de las compañías. Señor Morales, procederemos inmediatamente a congelar esa línea crediticia y a iniciar una investigación interna sobre la veracidad de la documentación presentada, me confirmó Blanca, después de revisar digitalmente todos los documentos del expediente. Si confirmamos irregularidades en la información suministrada, la señora Jiménez enfrentará consecuencias legales graves y quedará marcada permanentemente en nuestros sistemas de riesgo crediticio. Esa misma tarde, Cristina recibió una llamada del banco informándole que su préstamo había sido cancelado inmediatamente y que debía presentarse en las oficinas centrales para aclarar las discrepancias detectadas en su solicitud. El pánico que experimentó fue tal que contactó desesperadamente a David, quien ya no tenía recursos ni influencia para ayudarla a resolver el problema. El jueves 30 de septiembre, exactamente una semana después del funeral, recibí una llamada de Fernando Jiménez Morales, el padre de Cristina, quien trabajaba como supervisor en una fábrica textil de las afueras de Madrid. Señor Morales, le pido disculpas por molestarle en un momento tan doloroso, pero necesito hablar con usted sobre la situación de mi hija y David, me dijo con evidente incomodidad. Fernando era un hombre trabajador y honesto que nunca había aprobado completamente el estilo de vida ostentoso que su hija había adoptado después de casarse con David. Señor Morales, Cristina me ha contado que David perdió su trabajo y que están teniendo dificultades financieras graves. Me explicó con la humildad de quien comprende las jerarquías sociales. Mi esposa y yo queremos ofrecerles que se muden temporalmente a nuestra casa en Vallecas hasta que puedan estabilizar su situación. La ironía de la situación era perfecta. Cristina, que había despreciado durante años el nivel social modesto de mis padres y el mío, ahora se veía obligada a mudarse con sus propios padres a un barrio obrero, en un apartamento de 60 metros cuadrados que compartirían con 4 personas. El contraste con el apartamento de 120 metros cuadrados en Chamberí que la empresa había pagado para ellos era humillante y definitivo. Fernando, lamento sinceramente que su familia esté atravesando esta situación difícil, le respondí con genuina cortesía hacia un hombre que no tenía culpa alguna de los errores de su hija. Espero que David encuentre pronto un empleo que le permita mantener adecuadamente a su esposa y reconstruir su vida profesional, pero ambos sabíamos que esa posibilidad era prácticamente inexistente. Durante esa misma semana, David había visitado 11 empresas constructoras importantes de Madrid, y en todas había recibido respuestas evasivas o rechazos directos. La red de contactos que yo había activado funcionaba con la eficiencia de una máquina perfectamente sincronizada. El viernes 1 de octubre, 8 días después del funeral, David hizo su último intento desesperado de reconciliación. Apareció sin aviso en el apartamento donde yo había vivido con Isabel durante 23 años, tocando insistentemente el timbre hasta que decidí atender la puerta. Su apariencia había cambiado dramáticamente. Llevaba la misma ropa de 3 días atrás. Había perdido peso visiblemente, y sus ojos mostraban una desesperación que jamás había visto en él. «Papá, por favor, necesitamos hablar», me suplicó con una humildad que contrastaba brutalmente con la arrogancia que había demostrado durante años. «Sé que cometí un error terrible en el funeral, pero somos familia. Tiene que haber una manera de solucionar esto. David, el tiempo para las conversaciones familiares terminó cuando decidiste convertir el funeral de tu madre en una demostración pública de desprecio hacia mí», le respondí manteniendo la puerta entreabierta, sin invitarlo a entrar. «Las consecuencias de tus decisiones apenas están comenzando. Papá, no tengo trabajo, no tengo dinero,
Cristina está desesperada y sus padres nos han dicho que solo podemos quedarnos en su casa durante 2 meses. Me explicó con lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas. Te prometo que si me das otra oportunidad trabajaré más duro que nunca y te demostraré que puedo cambiar. Durante unos segundos sentí una punzada de compasión paternal hacia el hombre desesperado que tenía frente a mí. Pero luego recordé la frialdad con la que había planeado vender las empresas que Isabel y yo habíamos construido, la crueldad con la que me había tratado durante los meses de enfermedad de su madre y la humillación deliberada que había orquestado en su funeral. David, algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles, le dije antes de cerrar la puerta definitivamente. Es hora de que aprendas a vivir sin los privilegios que nunca mereciste. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina donde Isabel había preparado miles de comidas familiares, supe que había cruzado un punto de no retorno. Mi hijo tendría que reconstruir su vida completamente desde cero, sin mi ayuda, sin mis contactos y sin acceso al patrimonio que había dado por garantizado durante toda su existencia. La lección apenas estaba comenzando. Durante las primeras 2 semanas de octubre de 2023, establecí un sistema de monitoreo discreto para observar cómo David y Cristina se adaptaban a su nueva realidad. A través de Luis Hernández Castro, un investigador privado que había utilizado en el pasado para verificar antecedentes de empleados potenciales, pude documentar cada aspecto de la caída social y económica que ambos experimentaron. El informe de Luis del 5 de octubre reveló detalles que superaron mis expectativas más optimistas. David y Cristina se habían mudado efectivamente al apartamento de los padres de ella en Vallecas, un barrio trabajador ubicado a más de 1 hora en transporte público del centro de Madrid, donde habían vivido anteriormente. El contraste era devastador. De 120 metros cuadrados de lujo en Chamberí, a compartir 60 metros cuadrados con 4 adultos en un edificio de protección oficial construido en los años 80. Don Joaquín, la señora Cristina ha tenido varios episodios de crisis nerviosas durante la primera semana, me informó Luis con la precisión profesional que caracterizaba sus investigaciones. Los vecinos han reportado discusiones constantes entre ella y David, principalmente sobre la imposibilidad de mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Aparentemente, ella responsabiliza completamente a David por la pérdida de sus privilegios sociales y económicos. La información más reveladora concernía a los intentos desesperados de David por conseguir empleo en el sector construcción. Durante esas 2 semanas, había visitado 23 empresas diferentes, desde grandes corporaciones hasta pequeñas contratas familiares. En todas había recibido respuestas idénticas. Actualmente no tenemos posiciones disponibles, o le contactaremos si surge algo apropiado para su perfil. Luis había logrado grabar discretamente una de estas entrevistas laborales, donde David había intentado presentarse ante Construcciones Ramírez como un ejecutivo experimentado con amplia trayectoria en gestión empresarial. El propietario, Manuel Ramírez Vega, le había respondido con una franqueza brutal. Señor Morales, su reputación en el sector está completamente destruida. Todo el mundo sabe lo que le hizo a su padre en el funeral de su madre. Ninguna empresa seria va a contratar a alguien capaz de esa crueldad familiar. Pero mi satisfacción mayor llegó cuando Luis me informó sobre la reacción de Cristina ante la realidad de vivir con una familia trabajadora normal. Don Joaquín, la señora ha expresado abiertamente su disgusto por tener que compartir baño con sus suegros, comer comida casera preparada por la madre de David y utilizar transporte público para desplazarse. Me detalló mientras yo sonreía, recordando sus comentarios despectivos sobre nuestro estilo de vida modesto. El 15 de octubre recibí una llamada inesperada de María José Jiménez Morales, la madre de Cristina, una mujer de 58 años que trabajaba como cajera en un supermercado local. Su voz reflejaba una mezcla de vergüenza y desesperación que me conmovió genuinamente, porque reconocía en ella la dignidad de las personas trabajadoras honradas. Señor Morales,
Sé que no tengo derecho a molestarle después de todo lo que ha pasado, pero necesito pedirle un favor personal, me dijo con la humildad de quien comprende que está solicitando algo que no merece. Mi hija Cristina está destruyendo la paz de nuestro hogar. Llora constantemente, se niega a buscar trabajo y trata a mi esposo y a mí como si fuéramos sirvientes. No podemos mantener esta situación mucho más tiempo. María José me explicó que Cristina había rechazado sistemáticamente todas las ofertas de empleo que le habían conseguido. Cajera en una tienda de ropa, recepcionista en una clínica dental, vendedora en una perfumería. Su respuesta era siempre la misma. Yo no estoy preparada para trabajos de clase baja. David tiene que solucionar esto y conseguirme la vida que merezco. Señor Morales, mi hija siempre fue caprichosa, pero estos años de vida lujosa la han convertido en una persona irreconocible, continuó María José, con una tristeza maternal que me recordó dolorosamente mis propias reflexiones sobre David. Está convencida de que usted va a perdonar a David eventualmente y que todo volverá a ser como antes. No entiende que las acciones tienen consecuencias definitivas. María José, lamento profundamente que su familia esté atravesando esta situación. Le respondí con sinceridad genuina, pero no puedo ofrecer ninguna esperanza de reconciliación. David tomó decisiones que han roto irreparablemente nuestros vínculos familiares. Cristina tendrá que adaptarse a una realidad donde no existe la posibilidad de recuperar los privilegios que perdió. Esa conversación me confirmó que mi estrategia había funcionado perfectamente. Cristina, la verdadera instigadora intelectual detrás de la ambición desmedida de David, estaba experimentando un colapso psicológico completo al enfrentar la imposibilidad de mantener su estatus social artificial. El 20 de octubre, Luis me proporcionó el informe más satisfactorio de todos. David había conseguido finalmente un empleo como vendedor de materiales de construcción en Almacenes Martínez, una empresa mediana especializada en suministros para obras pequeñas y reformas domésticas. Su salario mensual sería de 1.200 euros, exactamente 10 veces menos que los 12.000 euros que había estado ganando como director ejecutivo de nuestras empresas. Don Joaquín, el primer día de trabajo de David fue traumático, me relató Luis con evidente diversión profesional. Llegó usando uno de sus trajes de 2.000 euros, pero el supervisor le explicó que debía usar ropa de trabajo normal porque pasaría la mayor parte del tiempo en el almacén, cargando materiales y atendiendo a albañiles y contratistas pequeños. La ironía era perfecta. David, que durante años había evitado cualquier trabajo físico real, ahora se veía obligado a cargar sacos de cemento, mover tablones de madera y tratar deferentemente con los mismos profesionales que antes consideraba socialmente inferiores. Su jefe inmediato era Tomás Ruiz Serrano, un hombre de 45 años que había comenzado como peón de albañil y había ascendido por mérito propio hasta convertirse en supervisor de ventas. El señor Tomás no mostró ninguna consideración especial hacia David por su apellido o su formación universitaria, continuó Luis documentando cada detalle humillante. Le asignó las tareas más básicas: inventario de materiales, limpieza del almacén y atención telefónica a clientes que solicitan presupuestos para obras menores. David debe ganarse el respeto de sus compañeros día a día, igual que cualquier empleado nuevo sin experiencia práctica. Pero el golpe más devastador para el orgullo de David llegó cuando Luis me informó sobre su primer encuentro laboral con antiguos contactos profesionales. Don Joaquín, ayer David atendió a un cliente que resultó ser José Antonio Serrano, el gerente de construcciones Valle Norte, me relató con satisfacción evidente. El señor Serrano reconoció inmediatamente a David y le preguntó con sorpresa qué estaba haciendo trabajando en un almacén de materiales. La respuesta de David había sido patética. Intentó explicar que estaba explorando diferentes aspectos del negocio de la construcción desde perspectivas operativas y que su trabajo en Almacenes Martínez era una experiencia temporal de enriquecimiento profesional. José Antonio había sonreído con condescendencia y le había encargado la entrega de 5 sacos de yeso para una obra menor, tratándolo exactamente como lo que ahora era:
un empleado subalterno de una empresa de suministros. El 25 de octubre, exactamente un mes después del funeral de Isabel, recibí una llamada desesperada de Cristina. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente desde el día de la humillación en la funeraria, y su voz mostraba un quiebre emocional que indicaba que había llegado al límite de su resistencia psicológica. «Señor Morales, por favor, necesito suplicarle que reconsidere su posición con respecto a David», comenzó con una humildad fingida que no lograba ocultar su desesperación subyacente. «Entiendo que David cometió un error terrible, pero el castigo que está recibiendo es desproporcionado. Estamos viviendo en condiciones indignas para personas de nuestro nivel educativo y social». «Cristina, el nivel educativo no otorga automáticamente privilegios económicos, y el nivel social se construye mediante acciones dignas, no mediante la explotación de vínculos familiares», le respondí con la serenidad de quien ha encontrado paz en sus decisiones. «Señor Morales, David está trabajando 12 horas diarias cargando materiales de construcción por 1.200 euros al mes», continuó quejándose, como si esa situación fuera una injusticia cósmica. «Yo no puedo vivir así. Mis padres me han dado un ultimátum. O consigo trabajo inmediatamente, o tengo que buscar otro lugar donde vivir. No es justo que pague las consecuencias de los errores de David. Cristina, durante años disfrutaste de privilegios económicos que nunca ganaste mediante trabajo propio», le expliqué con claridad cristalina. «Ahora tienes la oportunidad de desarrollar independencia económica y personal mediante tu propio esfuerzo. Muchas personas considerarían esa situación una oportunidad de crecimiento, no una tragedia». La conversación terminó cuando Cristina comenzó a llorar incontrolablemente y colgó el teléfono. Esa noche, Luis me confirmó que había tenido una crisis nerviosa y que sus padres habían llamado a urgencias médicas para que la atendieran en su domicilio. El colapso de Cristina marcaba el final de la segunda fase de mi plan. David había perdido su empleo, su estatus social, su estabilidad económica, y ahora también estaba perdiendo a la mujer que había sido su cómplice principal en todos los planes de explotación familiar. La justicia estaba funcionando exactamente como había planeado. El 30 de octubre de 2023, mientras David completaba su primera semana completa como vendedor en Almacenes Martínez, yo inicié discretamente la fase final de mi estrategia: la liquidación definitiva del imperio empresarial que había construido durante 4 décadas. Esta decisión no surgió del rencor, sino de una comprensión profunda de que había llegado el momento de transformar completamente el legado que dejaría en el mundo. Durante las noches solitarias en el apartamento que había compartido con Isabel, había reflexionado exhaustivamente sobre el verdadero significado de nuestras vidas. Las empresas que construimos juntos habían sido nuestro orgullo, pero también habían creado el monstruo de privilegios que convirtió a David en la persona cruel y ambiciosa que demostró ser en el funeral de su madre. Mi primera llamada fue para Alejandro Vidal Ruiz, director general de Grupo Inmobiliario Castilla, una corporación que llevaba 3 años manifestando interés en adquirir empresas consolidadas del sector construcción madrileño. A diferencia de las negociaciones secretas que David había mantenido con compradores oportunistas, mi propuesta estaba fundamentada en principios completamente diferentes. «Alejandro, estoy considerando seriamente la posibilidad de transferir mis 3 empresas, pero bajo condiciones muy específicas que garanticen la estabilidad laboral de todos nuestros empleados», le expliqué durante una reunión en su oficina de la Torre Picasso. «No busco maximizar el precio de venta, sino encontrar compradores comprometidos con mantener nuestra cultura empresarial y nuestros estándares de calidad». Alejandro había conocido mi reputación durante décadas y comprendió inmediatamente que esta oportunidad era excepcional. «Joaquín, Grupo Castilla está completamente comprometido con preservar los equipos humanos de las empresas que adquirimos», me aseguró con la seriedad de un ejecutivo que valoraba genuinamente la estabilidad laboral. «Nuestro interés principal es incorporar profesionales experimentados y proyectos consolidados, no reestructurar organizaciones exitosas».
Las negociaciones avanzaron con una fluidez que contrastaba dramáticamente con las maniobras clandestinas que David había intentado realizar. En lugar de los 8.200.000 euros que mi hijo había negociado secretamente con compradores especulativos, Alejandro me ofreció 9.500.000 euros con garantías contractuales explícitas de mantener empleados, sucursales y proyectos vigentes durante un mínimo de 5 años. Pero mi decisión más transformadora concernía al destino de esos recursos. Durante las conversaciones con Miguel Ortega sobre la estructuración legal de la operación, le revelé un plan que había estado desarrollando desde la muerte de Isabel: la creación de la Fundación Benéfica Isabel Campos, una organización dedicada exclusivamente a proporcionar vivienda digna para familias trabajadoras de bajos recursos. Miguel, quiero que los 9.500.000 de la venta, más los 2.400.000 del fondo de inversión suizo, se conviertan en el capital fundacional de esta organización, le expliqué mientras revisábamos los estatutos preliminares que él había preparado siguiendo mis instrucciones. La fundación construirá conjuntos habitacionales de calidad para familias que no pueden acceder a vivienda propia a través del mercado inmobiliario tradicional. La ironía de esta decisión era perfecta. El dinero que David había planeado utilizar para comprarse una mansión en La Moraleja y mantener un estilo de vida parasitario se convertiría en hogares dignos para decenas de familias humildes que valorarían genuinamente la oportunidad de tener una casa propia. El 5 de noviembre, mientras formalizábamos los contratos de venta con Grupo Castilla, Luis Hernández me proporcionó una actualización devastadora sobre la situación de David y Cristina. Don Joaquín, la señora Cristina abandonó definitivamente el domicilio de sus padres hace 3 días. Me informó con la precisión que caracterizaba sus reportes. Aparentemente, había conseguido un trabajo como dependienta en una tienda de cosméticos del centro comercial Plaza Norte, pero renunció después de 2 días, alegando que el trabajo era humillante para alguien de su formación. La huida de Cristina había sido particularmente dramática. Según Luis, había vaciado completamente la cuenta de ahorros que compartía con David, llevándose los últimos 1.800 euros que les quedaban de sus recursos personales. También se había llevado las pocas joyas de valor que conservaban y había desaparecido sin dejar información sobre su paradero. David llegó del trabajo el miércoles por la noche y encontró una nota donde Cristina le comunicaba que no estaba dispuesta a vivir como una pobre el resto de su vida. Continuó Luis relatando los detalles del abandono. Aparentemente le escribió que había cometido el error de casarse con alguien que resultó ser un fracasado y que merecía una vida mejor que la que él podía ofrecerle. La reacción de David ante el abandono de su esposa había sido un colapso emocional completo. Según el testimonio de María José, la madre de Cristina, David había pasado 3 noches consecutivas llorando en el sofá del salón, repitiendo obsesivamente que todo esto era culpa mía y que había destruido su vida por orgullo estúpido. Don Joaquín, David ha intentado contactar a Cristina a través de todos sus conocidos comunes, pero ella ha bloqueado completamente cualquier comunicación, me detalló Luis mientras yo reflexionaba sobre las dimensiones psicológicas del castigo que mi hijo estaba experimentando. Los padres de Cristina le han comunicado que pueden permitirle quedarse en su casa hasta final de año, pero que después tendrá que buscar alojamiento independiente. El 15 de noviembre, exactamente 2 meses después del funeral de Isabel, firmé definitivamente los contratos de transferencia de las 3 empresas a Grupo Castilla. La ceremonia se realizó en el despacho de Miguel Ortega, con la presencia de Alejandro Vidal y los representantes legales de ambas partes. Cuando estampé mi firma en el último documento, supe que había cerrado para siempre un capítulo de mi vida que había durado 4 décadas. Joaquín, ha sido un honor trabajar con usted durante todos estos años, me dijo Alejandro, mientras nos dábamos la mano para sellar definitivamente la operación. Espero que la Fundación Isabel Campos se convierta en un modelo de responsabilidad social empresarial en Madrid. Esa misma tarde, convoqué una reunión con todos los empleados de las 3 empresas para comunicarles personalmente los cambios. Andrés Vázquez,
Roberto Silva, y los otros gerentes que habían trabajado lealmente conmigo durante años se mostraron inicialmente preocupados por sus futuros laborales, pero se tranquilizaron completamente cuando les expliqué las garantías contractuales que había negociado. Compañeros, esta transición garantiza la estabilidad de todos sus empleos y la continuidad de nuestros proyectos. Les expliqué en el salón de reuniones de Construcciones Morales, donde habíamos celebrado tantas juntas exitosas. Grupo Castilla ha demostrado durante décadas su compromiso con mantener los equipos humanos de las empresas que adquieren. Ustedes continuarán desarrollando el excelente trabajo que siempre han realizado. La pregunta inevitable llegó de parte de Carlos Mendoza, nuestro ingeniero jefe. Don Joaquín, ¿qué pasará con David? ¿Formará parte del equipo directivo bajo la nueva administración? El silencio incómodo que siguió me permitió responder con una claridad que eliminó cualquier especulación futura. David ya no forma parte de nuestro grupo empresarial ni formará parte de las operaciones futuras bajo ninguna circunstancia, declaré con la firmeza de una decisión definitiva. Su separación de nuestras compañías fue permanente e irreversible. Esa noche, mientras cenaba solo en el restaurante donde Isabel y yo habíamos celebrado nuestros aniversarios de boda durante más de 2 décadas, reflexioné sobre la magnitud de la transformación que había logrado ejecutar en menos de 2 meses. David había perdido su empleo ejecutivo, su estatus social, su estabilidad económica, su esposa, y ahora también cualquier posibilidad futura de recuperar vínculos con el imperio empresarial que había dado por garantizado. Pero lo más importante era que había perdido para siempre el acceso al patrimonio real de la familia. Los casi 12 millones de euros que ahora formarían el capital de la Fundación Isabel Campos se convertirían en viviendas dignas para familias trabajadoras, no en lujos para parásitos sociales. El 20 de noviembre recibí la llamada que había estado esperando durante semanas. David, con una voz quebrada por la desesperación, me contactó desde una cabina telefónica porque ya no podía pagar las facturas de su teléfono móvil. «Papá, Cristina me abandonó, voy a perder el lugar donde vivo y no tengo dinero suficiente para alquilar ni siquiera una habitación», me suplicó con la humildad de quien finalmente comprende la gravedad de su situación. «He perdido todo por un momento de orgullo estúpido. Por favor, dame una última oportunidad de demostrar que he aprendido la lección». David, las lecciones más importantes de la vida se aprenden viviendo las consecuencias completas de nuestras decisiones. Le respondí con la serenidad de quien ha encontrado paz en la justicia. Tu aprendizaje apenas está comenzando. Cuando colgué el teléfono, supe que mi hijo tendría que reconstruir su existencia completa desde la base, sin privilegios, sin ayuda externa y sin la red de seguridad familiar que había dado por garantizada durante 38 años. La verdadera educación de David Morales Campos había comenzado finalmente. El 25 de noviembre de 2023, 2 meses después del funeral de Isabel, me presenté en las oficinas del Ayuntamiento de Madrid para formalizar la constitución oficial de la Fundación Benéfica Isabel Campos. La ceremonia fue presidida por la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Beltrán Herrera, quien se mostró impresionada por la magnitud del capital fundacional que estaba aportando. Señor Morales, es extraordinario encontrar empresarios dispuestos a destinar la totalidad de su patrimonio a proyectos de beneficio social, me comentó mientras revisaba los documentos constitutivos que Miguel Ortega había preparado meticulosamente. La fundación que está creando tendrá impacto directo en la vida de cientos de familias madrileñas durante las próximas décadas. El capital inicial de 11.900.000 euros convertía automáticamente a la Fundación Isabel Campos en una de las organizaciones benéficas más poderosas de la Comunidad de Madrid. Mi satisfacción principal no provenía del reconocimiento institucional, sino de la certeza de que Isabel habría aprobado completamente esta decisión de transformar nuestro legado empresarial en esperanza concreta para personas trabajadoras necesitadas. La primera reunión del Consejo Directivo se celebró el 30 de noviembre, en un despacho que alquilé específicamente para las operaciones administrativas. Integré al Consejo a 3 personas
cuya integridad moral garantizaría que los recursos se utilizaran eficientemente. El padre Antonio Serrano Vázquez, párroco que llevaba 20 años trabajando con familias necesitadas. La arquitecta Elena Ruiz Delgado, especialista en vivienda social. Y el economista Francisco Navarro Jiménez, experto en gestión de organizaciones benéficas. Joaquín, el primer proyecto que propongo es la construcción de 50 viviendas de protección oficial en terrenos de Vallecas Sur, sugirió Elena después de revisar los estudios de necesidades habitacionales. El coste estimado sería de 3.500.000 euros, ofreciendo apartamentos de 60 metros cuadrados a familias con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales. La ironía geográfica era perfecta. Construiríamos viviendas dignas en el mismo distrito donde David ahora vivía precariamente en casa de sus ex-suegros, demostrando que el dinero que él había planeado derrochar en lujos personales se transformaría en hogares reales para familias trabajadoras del mismo barrio donde experimentaba la humildad de la dependencia económica. Mientras desarrollábamos estos planes, Luis Hernández me proporcionó informes devastadores sobre la degradación de David. Su reporte del 2 de diciembre reveló que mi hijo había sido obligado a mudarse del apartamento de sus ex-suegros debido a tensiones familiares insoportables. Don Joaquín, David consiguió alquilar una habitación en un piso compartido de Carabanchel por 350 euros mensuales, me informó Luis. Comparte el apartamento con 4 personas más: un inmigrante rumano que trabaja en construcción, 2 estudiantes universitarios y una mujer divorciada que trabaja limpiando oficinas nocturnas. El contraste con su vida anterior era devastador. David dormía en una habitación de 8 metros cuadrados, compartía cocina y baño con desconocidos, lavaba su ropa a mano y compraba exclusivamente alimentos básicos en supermercados de descuento. Don Joaquín, David ha perdido más de 12 kilos desde septiembre, continuó Luis documentando la transformación física. Su apariencia ha cambiado dramáticamente. Lleva la misma ropa durante días consecutivos, camina como alguien derrotado y evita el contacto visual con personas que podrían reconocerlo. Lo más revelador era la información sobre su desempeño laboral en Almacenes Martínez. Tomás Ruiz, su supervisor, había expresado dudas sobre la capacidad de David para adaptarse al trabajo físico. El muchacho se esfuerza, pero está claro que nunca había trabajado realmente, había comentado Tomás. Se cansa rápidamente cargando materiales, se confunde con precios, y algunos clientes se quejan de que parece perdido con preguntas técnicas básicas. El 15 de diciembre, mientras supervisaba la selección de terrenos para nuestro primer proyecto habitacional, recibí una llamada inesperada de Fernando Jiménez, el padre de Cristina. Su voz mostraba vergüenza y preocupación genuina. Señor Morales, David vino anoche a nuestra casa para traernos una carta que Cristina le había enviado desde Barcelona, me dijo con honestidad. La carta revelaba que Cristina había encontrado trabajo como azafata de eventos y había iniciado una relación con el gerente de esa compañía, un hombre divorciado con recursos económicos considerables. Mi hija le escribió a David que había encontrado finalmente a alguien que podía ofrecerle la vida que merecía y que no regresaría jamás a Madrid, me explicó Fernando con tristeza. David se quedó llorando en nuestra cocina durante 2 horas. Repetía que había perdido todo por un momento de orgullo estúpido. Fernando, lamento que Cristina haya tomado esa decisión, pero David tendrá que aprender a reconstruir su vida independientemente. Le respondí con comprensión hacia un padre sin culpa de los errores de su hija. El 20 de diciembre, Luis me proporcionó el reporte más devastador. David había sido despedido de Almacenes Martínez debido a rendimiento insatisfactorio e incidentes problemáticos con clientes. Don Joaquín, el incidente final ocurrió cuando David intentó vender materiales caros a un cliente que necesitaba opciones económicas, me detalló Luis. El cliente, un albañil autónomo, se quejó porque David había insistido en productos premium cuando había pedido específicamente materiales básicos para una reforma pequeña. Tomás Ruiz había explicado con claridad.
David no comprende a nuestros clientes porque nunca ha vivido con limitaciones económicas reales. Eso demuestra desconexión completa con la realidad de la gente trabajadora. El despido ocurrió el 18 de diciembre, dejando a David sin ingresos días antes de Navidad. Su situación económica era desesperante. 350 euros de alquiler mensual, gastos básicos y ninguna perspectiva laboral en un sector donde su reputación estaba destruida. El 21 de diciembre, David hizo su último intento desesperado. Apareció sin aviso en mi apartamento, tocando el timbre insistentemente durante más de 20 minutos. Encontré a un hombre irreconocible, delgado, mal vestido, con barba de varios días y expresión de desesperación absoluta. «Papá, me van a echar de la habitación porque no puedo pagar el alquiler de enero», me suplicó con lágrimas genuinas. «No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo a nadie en el mundo». «David, ser mi hijo era un privilegio que perdiste cuando decidiste humillarme en el funeral de tu madre», le respondí manteniendo la puerta entreabierta. «Las consecuencias incluyen aprender a sobrevivir sin la protección familiar que diste por garantizada». «Papá, por favor, solo necesito ayuda pequeña para empezar de nuevo», insistió con desesperación. «Te prometo que trabajaré en cualquier cosa, que nunca más cometeré errores como ese». «David, algunas lecciones solo se aprenden experimentando completamente sus consecuencias», le expliqué antes de cerrar definitivamente la puerta. Esa noche supe que mi hijo pasaría su primera Navidad en la pobreza real, sin familia, sin recursos y sin esperanza de rescate externo. La justicia había alcanzado su expresión más completa. El 8 de enero de 2024, 4 meses después del funeral de Isabel, me dirigí personalmente al solar de Vallecas Sur, donde iniciaríamos la construcción del primer conjunto habitacional de la Fundación Isabel Campos. Acompañado por Elena Ruiz y el padre Antonio, recorrimos los 6.000 metros cuadrados que se transformarían en 50 hogares dignos para familias trabajadoras. «Joaquín, el proyecto está diseñado para maximizar tanto la funcionalidad como la dignidad de las viviendas», me explicó Elena, señalando diferentes sectores del terreno. «Cada apartamento tendrá 60 metros cuadrados distribuidos en 2 dormitorios, salón cocina, baño completo y terraza pequeña. También incluiremos parque infantil, zona deportiva básica y salón comunitario». La ironía de la ubicación no pasó desapercibida. Construíamos viviendas de calidad en el mismo barrio donde David luchaba para sobrevivir con recursos mínimos. Según Luis Hernández, mi hijo había perdido la habitación alquilada en Carabanchel porque no pudo pagar enero, y ahora dormía en un albergue municipal para personas sin hogar. «Padre Antonio, me gustaría que supervisara personalmente el proceso de selección de familias beneficiarias», le solicité. «Su experiencia de 2 décadas trabajando con familias necesitadas garantizará que las viviendas lleguen realmente a quienes más las necesitan». El padre Antonio había preparado una lista preliminar de 45 familias que cumplían todos los criterios: ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales, situación laboral estable durante al menos 2 años y ausencia de vivienda propia. Entre las preseleccionadas había casos conmovedores. María Carmen Vega, enfermera auxiliar viuda con 2 hijos, que pagaba 700 euros por un apartamento deteriorado de 40 metros cuadrados. José Luis Hernández, mecánico que vivía con su esposa embarazada en casa de sus padres. Patricia Moreno, profesora divorciada que compartía piso con otras 3 mujeres. Estas personas trabajan honradamente todos los días, pero el mercado inmobiliario madrileño ha hecho imposible que accedan a vivienda digna, continuó el padre Antonio, mientras yo reflexionaba sobre el contraste entre estas familias esforzadas y la vida parasitaria que David había llevado durante años. El 15 de enero, mientras supervisaba trámites municipales para licencias de construcción, recibí una llamada de Amparo Jiménez, hermana menor de Cristina, quien trabajaba como administrativa en una gestoría de Móstoles. Su voz mostraba turbación evidente. «Señor Morales, David vino a buscarme al trabajo porque sabía que salgo tarde y no habría otras personas presentes», me dijo con cautela.
Amparo relató un encuentro perturbador. David había esperado 2 horas con apariencia descuidada de alguien que había perdido control de su situación personal. David me suplicó que intercediera ante usted, continuó con incomodidad. Me dijo que llevaba 3 semanas durmiendo en albergues municipales y que no conseguía trabajo porque su reputación está completamente destruida. Pero lo más revelador había sido la confesión completa sobre los planes secretos desarrollados con Cristina. David me contó todo, cómo habían planeado vender las empresas familiares después de heredarlas, cómo Cristina lo había presionado constantemente para conseguir más dinero, y cómo habían calculado que podrían vivir lujosamente sin trabajar gracias al patrimonio que usted había construido. Amparo, agradezco que me informe, pero la situación de David no va a cambiar, le respondí con firmeza definitiva. Las confesiones tardías no eliminan las consecuencias de años de traición planificada. David también me dijo algo que me impactó mucho, continuó Amparo con voz temblorosa. Me confesó que durante los meses de enfermedad de doña Isabel, él y mi hermana llegaron a decir entre ellos que ojalá se muriera pronto para poder empezar su nueva vida. Cuando me lo contó, estaba llorando y repetía que nunca había imaginado lo terrible que sonaba hasta que la perdió realmente. Esa revelación confirmó la magnitud de la degradación moral que David había alcanzado. Haber deseado activamente la muerte de Isabel para acelerar planes económicos trascendía cualquier posibilidad de comprensión paternal. El 20 de enero, Luis me proporcionó una actualización devastadora. David ha sido expulsado del albergue municipal por una pelea con otro residente. Aparentemente le habían robado los pocos efectos personales que conservaba y reaccionó violentamente. La transformación de ejecutivo privilegiado a indigente agresivo se había completado en 4 meses. David está durmiendo literalmente en la calle, en el Parque del Retiro durante noches templadas y en estaciones de metro cuando hace frío extremo, continuó Luis. Su aspecto físico es irreconocible, ha perdido más de 20 kilos, lleva la misma ropa durante semanas y presenta signos evidentes de desnutrición. Más inquietante era que David había desarrollado comportamientos erráticos indicando posible colapso psicológico. Varios testigos lo han visto hablando solo en parques públicos, discutiendo en voz alta con personas imaginarias y mostrando signos de confusión mental, me detalló Luis con preocupación. La transición de una vida completamente protegida a indigencia absoluta en tan poco tiempo puede provocar trastornos psicológicos graves. El 25 de enero, mientras revisaba contratos con la empresa constructora que ejecutaría nuestro proyecto, reflexioné sobre la distancia moral abismal entre el destino del patrimonio familiar y la situación de quien había esperado heredarlo. Los recursos que David había planeado derrochar en lujos se estaban convirtiendo en cimientos reales para 50 familias trabajadoras. La construcción del conjunto habitacional Isabel Campos I comenzó oficialmente el 30 de enero, con ceremonia simbólica donde el padre Antonio bendijo los terrenos y Elena explicó a las familias beneficiarias los detalles del proyecto. Entre los asistentes reconocí rostros que reflejaban esperanza genuina, padres trabajadores que finalmente tendrían hogar propio, mujeres solteras que lograrían independencia habitacional después de años de precariedad. Joaquín, esta fundación transformará realmente la vida de estas familias, me comentó el padre Antonio, observando cómo los obreros iniciaban trabajos de cimentación. El contraste con las intenciones originales de David demuestra cómo el mismo dinero puede construir esperanza o alimentar egoísmo, dependiendo de los valores de quien lo administra. Esa tarde, regresando a mi apartamento, pasé cerca del Parque del Retiro y vi una figura harapienta durmiendo en un banco público. Durante unos segundos pensé que podría ser David, pero decidí no acercarme a verificarlo. Algunas lecciones requieren experimentarse completamente sin interrupciones externas. Mi hijo había elegido su camino el día que decidió humillarme en el funeral de Isabel. Las consecuencias continuarían enseñándole sobre dignidad, trabajo y respeto familiar hasta que comprendiera realmente su significado. Pero esa comprensión
Si llegaba alguna vez, ya no me concernía. Mi energía estaba dedicada completamente a construir el legado que Isabel habría aprobado. Hogares dignos para personas que valoraran genuinamente la oportunidad de tener una familia y un futuro estable. El 15 de marzo de 2024, 6 meses después del funeral de Isabel, recibí una llamada del doctor Manuel Ruiz Castillo, director del Hospital Clínico San Carlos, sobre una situación médica que requería mi atención como familiar más próximo. Señor Morales, su hijo David fue ingresado ayer en urgencias en estado crítico. Me informó con seriedad profesional. Presenta desnutrición severa, hipotermia y signos evidentes de deterioro psicológico asociado a privación prolongada. Necesitamos hablar sobre las decisiones médicas que debemos tomar. Durante el trayecto al hospital, reflexioné sobre la ironía. Mientras yo construía viviendas dignas para familias trabajadoras, mi propio hijo había llegado al extremo de requerir atención médica de emergencia por indigencia absoluta. El doctor Ruiz me recibió con expedientes médicos que documentaban meticulosamente el estado físico de David. Su hijo ha perdido 32 kilos desde septiembre pasado, me explicó, revisando radiografías y análisis clínicos. Su peso actual es de 58 kilos, lo cual constituye desnutrición severa. También presenta síntomas de depresión mayor, episodios de desorientación temporal y comportamientos autodestructivos. Las fotografías médicas mostraban una transformación impactante. David había envejecido décadas en pocos meses, con cabello completamente gris, piel cetrina, extremidades esqueléticas y expresión vacía que sugería colapso psicológico completo. «Doctor, ¿cuál es el pronóstico médico?», le pregunté intentando procesar emocionalmente las imágenes de mi hijo convertido en indigente desnutrido. Con tratamiento adecuado y rehabilitación nutricional supervisada, David puede recuperarse físicamente en 3 a 6 meses, me respondió con cautela. Sin embargo, su estado psicológico requiere intervención psiquiátrica especializada. Ha desarrollado síndrome de desadaptación social aguda, incapacidad para funcionar en sociedad después de experimentar pérdida traumática de estatus y recursos. La realidad médica confirmaba que mi estrategia había funcionado más allá de mis expectativas. David no solo había perdido privilegios económicos y sociales, sino que había experimentado destrucción psicológica tan completa que requería reconstrucción profesional de su personalidad básica. Doctor, como familiar responsable, autorizo todos los tratamientos médicos necesarios para estabilizar su condición física. Le comuniqué después de considerar cuidadosamente mis opciones. Sin embargo, una vez médicamente estable, David deberá continuar su rehabilitación de forma independiente. No asistiré económicamente ni emocionalmente a su recuperación personal. El doctor mostró sorpresa ante mi posición aparentemente inflexible. ¿Está seguro de que no desea involucrarse en el proceso de rehabilitación? Su apoyo familiar podría ser determinante para una recuperación exitosa. Doctor, David llegó a esta situación mediante decisiones conscientes que demostraron desprecio absoluto hacia los vínculos familiares. Le expliqué con serenidad. Su rehabilitación debe ser resultado de su propio esfuerzo, no de recursos externos que no ha ganado mediante comportamiento digno. El 20 de marzo, mientras David permanecía hospitalizado recibiendo alimentación intravenosa y tratamiento psiquiátrico básico, yo presidí la ceremonia de colocación de la primera piedra del conjunto habitacional Isabel Campos I. Las 50 familias beneficiarias asistieron con sus hijos, creando una atmósfera de celebración auténtica que contrastaba dramáticamente con la tragedia personal que se desarrollaba simultáneamente en el hospital. Joaquín, este proyecto representa esperanza concreta para personas que trabajan honradamente, pero no pueden acceder a vivienda digna por limitaciones económicas, me comentó Elena Ruiz, observando cómo los niños jugaban alrededor de la maquinaria de construcción. Entre las familias presentes, reconocí historias de superación conmovedoras. Carmen Vega había traído flores silvestres para honrar la memoria de Isabel. José Luis Hernández
Había llegado directamente desde su trabajo con el uniforme manchado de grasa, pero con sonrisa que reflejaba gratitud genuina. Patricia Moreno sostenía de la mano a su hija mientras le explicaba que pronto tendrían una casa solo para nosotras. Padre Antonio, estas familias comprenden el valor real de tener un hogar porque han luchado por conseguirlo mediante trabajo honrado, le comenté mientras bendecía simbólicamente los cimientos. Su gratitud auténtica contrasta completamente con la mentalidad parasitaria de quienes esperan heredar privilegios sin ganárselos. El 25 de marzo recibí la llamada esperada. El doctor Ruiz me informó que David había sido dado de alta médica después de estabilizar su condición física básica, pero había rechazado continuar el tratamiento psiquiátrico recomendado y había abandonado el hospital contra consejo médico. David preguntó específicamente si usted había autorizado apoyo económico para su rehabilitación social, me informó el doctor con preocupación. Cuando le confirmé que había rechazado involucrarse en su recuperación personal, tuvo una crisis emocional severa y decidió marcharse inmediatamente. Luis Hernández me contactó para informarme que David había sido visto nuevamente en las calles del centro de Madrid, pero ahora con apariencia y comportamiento que sugerían deterioro psicológico irreversible. David está hablando constantemente consigo mismo, gritando ocasionalmente el nombre de su madre y mostrando agresividad hacia personas que intentan ayudarlo. El 1 de abril, exactamente 6 meses y una semana después del funeral de Isabel, tomé la decisión final que cerraría definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación futura. Contacté a Miguel Ortega para modificar mi testamento, eliminando completamente cualquier referencia a David como heredero potencial. Miguel, quiero que quede establecido legalmente que David Morales Campos no tiene derecho a reclamar herencia alguna de mi patrimonio personal. Le instruí firmando documentos notariales que garantizarían la continuidad perpetua de la fundación. La modificación testamentaria incluía una cláusula explicativa. Mi hijo David demostró desprecio absoluto hacia los vínculos familiares al humillarme públicamente en el funeral de su madre, planificar secretamente la liquidación del patrimonio familiar y tratar con crueldad a Isabel durante su enfermedad terminal. Estas acciones trascienden la posibilidad del perdón y justifican su exclusión permanente de cualquier beneficio patrimonial. El 10 de abril, supervisando la instalación de las primeras estructuras metálicas del conjunto habitacional, reflexioné sobre la transformación completa lograda en menos de 7 meses. El patrimonio que David había planeado derrochar se estaba convirtiendo en hogares reales para familias trabajadoras, mientras él experimentaba la indigencia absoluta que resulta de traicionar los vínculos familiares más sagrados. David había perdido para siempre la oportunidad de formar parte del legado que Isabel y yo habíamos construido juntos. Su lugar en la historia familiar había sido ocupado por 50 familias trabajadoras que valorarían genuinamente la oportunidad de tener un hogar digno. El 23 de septiembre de 2024, exactamente un año después del funeral de Isabel, me encontré de pie ante las 50 viviendas terminadas del conjunto habitacional Isabel Campos Primo, observando cómo las familias beneficiarias recibían oficialmente las llaves de sus nuevos hogares. La ceremonia de inauguración había reunido a más de 200 personas, los nuevos residentes, sus familiares, representantes municipales y periodistas locales que documentaban este proyecto pionero de vivienda social privada. Señor Morales, en nombre de todas las familias que hoy reciben una nueva oportunidad de vida, queremos expresarle nuestra gratitud infinita, declaró María Carmen Vega, la enfermera viuda que había sido elegida como representante de los beneficiarios. Usted ha transformado nuestros sueños en realidad concreta, demostrando que existe gente dispuesta a compartir su fortuna con quienes realmente la necesitan. Mientras escuchaba las palabras de agradecimiento y observaba cómo los niños corrían alegremente por los jardines comunitarios que rodeaban sus nuevas viviendas, experimenté una sensación de plenitud que había eludido mi existencia durante décadas. Este conjunto habitacional representaba el verdadero legado que Isabel habría deseado,
familias trabajadoras construyendo futuros dignos en hogares seguros y acogedores. El padre Antonio se acercó para compartir una reflexión que resumía perfectamente el significado de lo que habíamos logrado. Joaquín, has conseguido algo extraordinario: transformar dolor personal en esperanza colectiva, me dijo mientras observábamos cómo José Luis Hernández, el mecánico, cargaba amorosamente a su bebé recién nacido en el umbral de su nueva vivienda. Isabel estaría profundamente orgullosa de ver cómo su memoria se convirtió en hogares reales para estas familias. Durante la ceremonia, varios periodistas me preguntaron sobre las motivaciones que habían inspirado la creación de la fundación. La verdadera riqueza no consiste en acumular patrimonio, sino en utilizarlo para generar oportunidades genuinas de progreso social. Respondí evitando deliberadamente mencionar las circunstancias familiares que habían precipitado mi decisión. Mi esposa Isabel siempre creyó que quienes han tenido éxito económico tienen la responsabilidad moral de compartir esa fortuna con personas que trabajan honradamente, pero enfrentan limitaciones estructurales. Esa tarde, caminando solo por las calles recién pavimentadas del conjunto habitacional, reflexioné sobre el contraste absoluto entre esta celebración de esperanza familiar y la situación de David, quien, según el último informe de Luis Hernández, continuaba viviendo en condiciones de indigencia extrema en diversos albergues municipales y refugios temporales de Madrid. El reporte más reciente documentaba que David había desarrollado síndrome de vagabundeo crónico, incapacidad psicológica para mantener residencia fija, rechazo sistemático a programas de reinserción laboral y comportamiento errático que dificultaba cualquier intento de rehabilitación social. Mi hijo se había convertido literalmente en un indigente profesional, dependiente completamente de la caridad institucional para sobrevivir día a día. Pero lo más revelador era que David había comenzado a desarrollar una narrativa delirante sobre su situación, culpando sistemáticamente a conspiraciones externas por su caída social, en lugar de reconocer las consecuencias directas de sus propias decisiones. Según testimonios de trabajadores sociales, repetía obsesivamente que fuerzas misteriosas habían destruido su vida profesional y que algún día recuperaría todo lo que le habían robado injustamente. El 5 de octubre, mientras revisaba los planos del segundo proyecto habitacional que iniciaríamos en primavera de 2025, recibí una llamada de la doctora Pilar Hernández Serrano, psiquiatra que había tratado brevemente a David durante su hospitalización en marzo. Señor Morales, contacto con usted porque David ha sido ingresado nuevamente en nuestro servicio, esta vez por un episodio psicótico agudo que requiere medicación antipsicótica intensiva, me informó con preocupación profesional. Su estado mental actual sugiere deterioro irreversible de sus capacidades cognitivas básicas. La doctora me explicó que David había sido encontrado en el Parque del Retiro, gritando incoherencias sobre recuperar su empresa y demostrar su inocencia ante tribunales imaginarios. Los agentes que lo habían asistido reportaron comportamiento completamente desorganizado, vestimenta harapienta, higiene inexistente y discurso fragmentado que alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas confusas dirigidas a personas inexistentes. Doctora, autorizo nuevamente todos los tratamientos médicos necesarios para estabilizar su condición, pero mantengo mi posición de no involucrarme personalmente en su proceso de rehabilitación. Le respondí con la serenidad de una decisión definitiva e irreversible. David debe enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones mediante recursos institucionales, no mediante apoyo familiar que perdió por comportamiento indigno. El 15 de octubre, Elena Ruiz me presentó los diseños definitivos para nuestro segundo proyecto. Isabel Campo II, un complejo de 60 viviendas unifamiliares que construiríamos en terrenos de Alcorcón para familias con hijos múltiples. El presupuesto estimado de 4.200.000 euros se financiaría completamente con las rentas del capital remanente de la fundación. Joaquín, este segundo proyecto beneficiará específicamente
a familias numerosas que enfrentan discriminación sistemática en el mercado de alquileres privados, me explicó Elena, revisando planos que mostraban viviendas de 80 metros cuadrados con 3 dormitorios, jardines individuales y espacios comunitarios diseñados para actividades infantiles. Durante esas semanas, experimenté una satisfacción profesional que había eludido mi existencia durante los últimos años de mi carrera empresarial tradicional. Construir viviendas para familias agradecidas proporcionaba un sentido de propósito que trascendía completamente la acumulación de riqueza personal que había caracterizado mis décadas anteriores. El 5 de noviembre, Luis me proporcionó lo que sería su último informe sobre David. Don Joaquín, debo comunicarle que David ha desaparecido completamente del sistema de asistencia social madrileño. Me informó con una mezcla de preocupación profesional y alivio personal. No ha utilizado servicios de albergues durante más de 3 semanas y no existen registros de su presencia en hospitales, centros de día o programas de reinserción. Luis, considero terminada oficialmente la investigación sobre David, le comuniqué con tranquilidad. Si mi atención está dedicada exclusivamente a los proyectos de la Fundación y al bienestar de las familias que se benefician de nuestros programas habitacionales. El 23 de septiembre de 2025, segundo aniversario del funeral de Isabel, me encontré nuevamente ante las viviendas del conjunto Isabel Campos I, pero esta vez acompañado por los 110 residentes que habían convertido esos edificios en un vecindario próspero y armonioso. Esa noche, cenando en el apartamento donde Isabel y yo habíamos compartido tantos años de felicidad auténtica, comprendí que había logrado algo extraordinario: transformar la traición más dolorosa de mi existencia en el legado más significativo que podría haber construido. Las 110 viviendas representaban hogares reales para familias que merecían genuinamente esas oportunidades. David había desaparecido de mi vida como había aparecido, como una lección sobre la importancia de construir vínculos familiares basados en respeto mutuo, trabajo honrado y valores auténticos. Su ausencia definitiva me había liberado para dedicar mis años restantes a propósitos que Isabel habría aprobado completamente. Mi vida había adquirido finalmente el significado que siempre había buscado. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.